Yo sobre el tema este que acabas de comentar, lo único que así he podido leer exactamente justo lo que has dicho era sobre el tema de los sargentos templarios. Sargentos templarios, esa imagen es real, no es real. ¿Qué opináis sobre los sargentos templarios? El sargento templario era un subcontratado. No es lo mismo decir templario que decir cruzado. Sí, no tiene nada que ver. Entonces el sargento ni siquiera vestía de blanco. El sargento era una persona que estaba al cuidado, por ejemplo, de las murallas, al cuidado de la tropa, al cuidado de ciertas partes que eran ordenadas por sus maestres, pero no tenían por qué ser parte del temple. Ellos trabajaban para el temple. No vamos a decir que fueran mercenarios. Mercenarios, si hablásemos de mercenarios, podría ser incluso el temple en sí, puesto que estaba a la orden de cualquier rey o de la iglesia, más bien, que le ordenase aquí o allí. Pero esta tropa era una tropa subalterna, una tropa añadida al propio temple para las necesidades. Oficios, como te he dicho antes. Dentro del rango del temple habían unos oficios y el sargento era uno de ellos. Sí, según dice la regla del temple, que al principio los sargentos también vestían de blanco. Por eso hicieron lo del tema del color, de pardo, de negro, porque esos sargentos sí podían estar con mujeres, sí podían acudir a ciertos sitios como una cantina, y entonces ponían en entredicho pues la castidad y esa responsabilidad del caballero. Y entonces, según dice la regla, se les propuso a esos sargentos ponerse de pardo o negro para diferenciar del caballero. Muy bien. Desconozco, realmente lo desconozco, no es una cosa que es para debatir, porque yo aquí vengo también a aprender, aparte de a compartir con nuestros amigos, vengo a aprender. Ya os he dicho, llevo 5 años y no he leído nada sobre lo del tercio y tal, pero bueno, yo seguiré mirando, estudiando y preguntando. Sí. Vamos a continuar, ¿vale? La pregunta número 9 con Ángel. La desaparición histórica de la Orden del Temple y los responsables de la caída, que aquí también hay polémica y yo entro en esa polémica. Os explico. Cuando el Temple cayó, el mundo medieval tembló. Benedico a estos valientes caballeros. ¡Quiera a todos los templarios apresados! Aún hoy resuena la duda. ¿Fue aquella disolución el golpe calculado de un solo monarca ambicioso? ¿O creéis que también desde las altas esferas de la Iglesia se tejieron silencios, intereses y voluntades que contribuyeron a la desaparición de la Orden? ¿Cuál es su opinión sobre la desaparición de la Orden? Antes de que me contestes, ¿por qué digo que es polémica y yo entro en esa polémica? Todos los que conocemos la historia, creo que la más contada, si me equivoco me rectificáis, el rey de Francia pues tenía unos intereses, se ve que le debían dinero o por exceso de poder, le entró el miedo, el pánico y dijo: señores, el Temple tiene mucho poder, yo le debo dinero, esto hay que zanjarlo y lo mejor es lanzar un bulo, herejía, tal, yo intento convencer al Papa y a ver si funciona. Y parece que funcionó. Se dice que la primera cruzada, luego después de la primera cruzada, es cuando el Temple se queda en Jerusalén y el rey Balduino pues les da las caballerizas del Temple y allí hacen su sede. Se dice que durante los primeros años ellos estuvieron allí, aparte de haciendo sus labores con los peregrinos, de ayudarles y tal, pues que estuvieron haciendo excavaciones y allí se encontró algo. Ya estamos con los misterios y con las leyendas, que es a mí lo que también realmente me gusta. Se dice, para el que no lo sepa, que se pudo encontrar documentos que podrían poner en entredicho la religión cristiana, tal y como la conocemos. La religión católica, es la que se pone en entredicho. Sí, perdón, la cristiana tienes razón, no. sí, la católica, tienes razón, gracias. Entonces, quizás, si eso fuera cierto, también a la Iglesia le interesaría que los templarios se exterminaran o se eliminaran, porque si tienen ese secreto, podría ser un gran fastidio. Pienso que fue al revés. Pienso que les dio tanto miedo de que se les iba a caer el torreón, que prefirieron dejar a los templarios cuartelillo y decir: madre mía, si estos hablan. Entonces, Ángel, sí,
Supongo que esto es a nivel conjunto. ¿Qué pensáis vosotros sobre eso? ¿Creéis que solo fue cosa del rey de Francia? ¿Creéis que fue cosa de los dos? ¿Tuvo más culpa uno que el otro? Cuéntanos un poco qué es lo que pensáis sobre esto. Claro, aquí es uno de los misterios, ¿no?, más grandes, ¿no?, y además de los que más impacta, porque es lo que tú dijiste, o sea, la la luz de la Edad Media cae, o sea, se destroza, se destruye, más impacto que pudo causar eso, o sea, más que lo que les pasó la herejía cátara, que ya creó un impacto muy grande, o sea, pues la herejía cátara con su impacto y la caída del temple es una sacudida histórica, o sea, es muy, muy fuerte. Entonces, claro, hemos de ser cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hay histórico o qué hechos pueden apoyar una cosa u otra? Porque, claro, lo primero que te surge es una rabia hacia el rey de Francia y hacia el Papa que estaba en ese momento. Pero, a ver, yo lo que hemos hecho, siempre intentando un rigor histórico, es ver autores que tocan este tema. Entonces, el que nos gusta mucho o el que hemos seguido es Malcolm Mardell, que es un profesor universitario no me acuerdo muy bien si es de Oxford o sea, es una persona que por lo menos tiene una investigación con rigor, ¿no? Y entonces él plantea el juicio a los templarios. Vale, entonces primero vemos los hechos y luego te contesto, porque sí. ¿Qué es lo que pasa? En este juicio, primero el libro nos lo recomiendo, a ver, tiene unas partes que son judiciales, que son más farragosas, sí, pero tiene los antecedentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cuenta el antecedente de Felipe el Bello, no el Hermoso, Felipe el Bello, Felipe IV. Nada que ver. Él, a Bonifacio VIII, que es el papa anterior a Clemente V, le hace la vida imposible, lo difama, lo calumnia, le pone al pueblo en contra de él e incluso hasta lo apresa. O sea, vemos cómo actuaba ya. Anteriormente había actuado ya este personaje. Claro, eso ya nos dice mucho. Este papa, después de ser preso, a poco tiempo muere. Ponen otro papa. Nadie quería ser el papa de ese momento. Después de lo que había pasado anteriormente, cualquiera quería ser. Entonces, Clemente V llega y se siente igualmente presionado. Además, recordamos que estaban en Francia, en Aviñón, o sea, que lo tenían muy cerquita. Entonces, este hombre, la situación era insostenible. Ya con lo que había pasado anteriormente, no tenía apoyos tampoco. Entonces, pero ¿cómo puede ser si la Iglesia era casi ¿cómo te diría yo? La organización más poderosa en aquel entonces? No entiendo cómo un rey de un país... El rey amenaza al papado. Primero, le amenaza que el papado ahora va a estar en Francia o Francia musulmana. Esta amenaza está escrita y es verídica. El rey llega a amenazar al papado, o el papa está aquí y se hace desde aquí a mi lado y a mi vera, y como yo diga, o Francia va a ser árabe. Entonces el papado coge miedo a perder las tierras francesas, que no eran pocas, y manda al papa que se estabilice en Francia. A partir de ahí viene pues todo Francia había perdido el trono, piden a los templarios la ayuda bajo un dinero. Evidentemente los templarios devuelven el trono a Francia con un coste. No vas a dar la vida porque sí. Y quedan en una deuda. Esta deuda no podía enfrentarla al rey porque el rey quería fiesta. Todos sabemos las fiestas tremendas que este rey hacía, los desperpentos y el despilfarro que había. La gente estaba muriéndose de hambre cuando él cada día llevaba un traje. ¿Y de qué color lo lleva el inglés? Para yo llevarlo, ¿vale? Entonces era un tío muy déspota, un tío muy... Sí, le gustaba vivir muy por encima de... ¿Cuál era la forma? De no devolver el crédito o el dinero que costaba el que te hubieran devuelto el trono. Me los quito de encima. Si yo le debo al banco tal y elimino el banco de mi país, me quedo limpio. Limpio de polvo y paja. El problema es que, claro, él, al ser familia de los españoles y de algunos más, para no comerse todo el marronel, también empuja a España a declararlos en delito. Claro. A partir de ahí... Vale, es que aquí, claro, lo que ha comentado Maestre
la Iglesia sí es una organización muy poderosa, pero bueno, había el hecho de los cátaros ya le da un toque muy fuerte. O sea, la misma Iglesia se resiente, ¿no?, por lo que han hecho, porque han participado. Luego, después, ese debilitamiento con Bonifacio VIII, el rey de Francia, claro, cuando está ganando mucho poder, o sea, antes, por ejemplo, el territorio cátaro está bajo la soberanía, el vasallaje de Aragón. En cuanto los normandos y el rey desestabilizan el equilibrio de poder, entonces el poder del rey es mucho mayor aún respecto a la Iglesia. También es emperador del Sacro Imperio Romano, que es que eso es otra, o sea, está él, pero tiene apoyo de otros sitios, ¿no? Entonces vemos allí que van sucediendo distintas cosas en las que el poder de la Iglesia mengua y el poder del personal aumenta, aunque su deuda es enorme. Antes, o sea, en el mismo libro, claro, antes ha esquilmado a los musulmanes y a los judíos que había allí. O sea, él está recogiendo dinero porque necesita mucho. Entonces, como ya las fuentes que tiene donde podía se le han acabado, las siguientes son los templarios. También, un poquito antes ha caído San Juan de Acre, con lo cual el desprestigio, a ver, lo que antes era luz, ahora cuando hay oscuridad se culpa al que llevaba la luz. Sí, es verdad. Cuando la pérdida de Acre, los templarios perdieron mucha credibilidad, o muchos seguidores, por así llamarlos, los hacían un poco culpables. Claro, es lo que te pasa cuando le das, no sé, esperas tanto de alguien, y hay veces que son cosas imposibles, que casi ni con Dios, ni con la ayuda de Dios. Es que los que resistieron cuando... Claro, si es que yo lo que no sé es cómo aguantaron tanto también, ¿sabes? En cuanto se marcharon todos los cristianos, que al final de las cruzadas ya empezaron a marcharse y se quedaron allí 4 gatos. Sí, es que antes de perder Acre hay una campaña liderada por los templarios y por el antecesor de Felipe el Hermoso, ¿vale?, por su hermano, que desembarcan en lo que es Egipto. Desaconsejados en principio por el Temple, porque el Temple dice que es una mala opción estratégica. El hermano de Felipe el Hermoso cae preso en Egipto, ¿vale?, en ese momento contra el sultán de Egipto, y para pagar el rescate de este rey, los templarios interceden y pagan el rescate, ¿vale? Parte de esa deuda venía de ese intento fracasado de una cruzada que no quería, utilizar Acre, porque eso le daría mucho prestigio al Temple para desembarcar otra vez hacia Jerusalén, sino hacer una especie de rodeo a través de tierras más fértiles que es Egipto, ¿vale? Y eso se obvia muchas veces. Entonces, parte de esa deuda es porque los templarios han pagado el rescate de tu hermano, entonces el que iba a ser el heredero. Entonces, no entendamos que ellos se endeudan al rey, dijéramos, como una cosa mala, como un objetivo de por sí a él, sino que ellos, pero hay veces que se plantea así, que es que ellos solo querían dinero y poder, ¿vale? Sí, muchas veces hay mucho documental que lo plantean así. No, es porque pues en aquel momento intentan ayudar al rescate del rey, por ejemplo, ¿vale? Y entonces a cambio de eso, pues se genera esa deuda. Sí, que vamos, que eran buenos, pero que tampoco eran. No van a trabajar para los demás. Claro. O sea, ellos tienen que crecer. Y saben que necesitan capital, necesitan dinero, necesitan suministros para su cometido, uno de sus cometidos, que es reconquistar Jerusalén. Entonces, no lo veamos como que es después de Acre, se convierte en una orden cuyo objetivo es hacer una nueva banca. Es otra de las tópicos que nos parece que seamos los nuevos banqueros. Pues no eran los nuevos banqueros. Su objetivo no era ser banqueros. Aunque lo hacían bien. Porque hacían prosperar las encomiendas que es necesario para prosperar. Hay que reinventarse, que hacer, que trabajar. Porque tú en un banquero no confías. Tú en un banquero ahora sí que no confías. Entonces decirte que son los nuevos banqueros es como tú ves en un documento. Es que parece que el Desinformación Channel del History está diciendo repetidamente que son los nuevos banqueros. Con la confianza que generaban, les dejaban el dinero porque generaban confianza. Pues recibían muchas ayudas y bueno, también se las ganaban en las batallas que iban ganando con los reyes. Es que conocemos mucho a la Orden de Temple, no sabemos que los grandes banqueros de hoy en día son de la Orden de Malta. Los grandes propietarios, los grandes latifundistas, los que tienen inversiones, es la Orden de Malta, ¿vale? Y ellos no cayeron en desgracia, pese a que hoy en día
pues son una de las organizaciones económicas más poderosas y con un control total de la Iglesia Católica. ¿Sabéis? El Caballero de la Orden de Malta. Y claro, y ellos tienen muchos misterios y mucho que tapar. Y sin embargo, como estos señores pagan estas producciones, nos llega de rebote y como la Orden de Temple no está aquí para defenderse, Claro. no sabemos los secretos de la Orden de no sabemos los secretos de la Orden de Malta, por ejemplo, ¿vale? Que son un Estado-nación y que nadie puede entrar, súper elitistas, súper usureros. Y eso ahí nadie ataca a la Orden, es que ni la conocen. Ni se atreven. Bueno, ni la conocen. Eso pasa como desviándonos un poco del tema, como con la guerra civil aquí en España. Parece ser que no han... Y la guerra... Sí, la como Segunda todo. Guerra Mundial. Parece ser que no han habido otras guerras en la vida. Claro, y siempre esa gente se centra toda la vida. en la Guerra Civil de España y en la Pues aquí Segunda Guerra Mundial. aquí se centra en el poder como banqueros del Temple. Sí. Había una cosa muy antigua que eran los Montes de Piedad. Ellos actúan como Monte de Piedad. Monte de Piedad, tú te has quedado sin nada, das una pequeña monte de piedras, tú llevas al monte una de tus propiedades, ¿vale? La dejas allí como un pequeño microcrédito, un aval para un microcrédito, te dan un microcrédito, tú prosperas y te devuelven las cosas. Y eso se llamaban los montes de piedad, ¿vale? Que existían y que fueron los precursores, en cierta manera, de las cajas. Ellos actuaban un poquito como montes de piedad, pero no entendamos que es que estaban intentando... Yo por lo menos no lo pienso así. Oye, Sí que es verdad que la gente puede entenderlo así, mucha gente lo entiende así. Buscaban el poder, eso es Claro, buscaban el dinero, de todo, buscaban- me han dicho de todo, me han escrito de todo, y una de las cosas tiene razón. Pero es que la porque gente es esa. son como repiten como un lorito lo que Sí, claro. lo que la televisión les está diciendo. Es que lo he visto en un documental de History Channel y digo, Bueno. sí, claro, y te lo dan gratis. Y tú tienes que poner el canal 7 y hacer el gran esfuerzo por el canal 7 y tumbarte en el sofá. Y porque solo ha visto ese. Solo has visto ese, ¿vale? Y es que es muy ahí coger es el donde está, libro cuando y tienes empezar a interés y leer. es algo que te puede gustar, pero no, Pues tienes que buscar. que son los cosas. grandes banqueros de Europa. Pero ¿qué demonios los grandes banqueros? Los grandes banqueros no eran los judíos, los grandes toda banqueros la vida. eran Venecia. Ellos no eran los grandes Sí. banqueros, su objetivo no era hacer la No era banca. ese el objetivo. Que lo hacía muy bien y que. Bien, no Ellos digo que no. desarrollan Exactamente. Exactamente, esa es la palabra creo más adecuada. El desarrollo de una la forma banca. que era la letra de cambio. ¿Qué era la letra de cambio? Bueno, pues la letra de cambio se utilizaba y fue muy bien avenida porque cuando una persona tenía que ir de un punto A un punto B, en aquellos entonces que había tanto ladrón suelto y tanto peligro, pues ellos llegaban a una encomienda. Por ejemplo, en España, señores, yo tengo que ir a tal sitio, pero me da miedo que mi dinerito me lo vayan a robar. Tú lo depositabas allí, te daba el templario, te daba tu papelito escrito y cuñadito de que tanto dinero habías dejado ahí y donde tú ibas te lo daban, te lo devolvían, bajo una comisión pequeñita de, pues claro, de algo tenemos que vivir. Hombre. Pero entonces, claro, ese comerciante que iba de punto A a punto B, iba todo tranquilo porque aunque me atraquen, mi dinero está tranquilo y resuelto y bien guardadito. De punto A a punto B, mi dinero sé que en el punto B lo voy a recoger. Eso no es nada malo. Que va, ni Es mucho un menos. ingenio muy bueno Exactamente. y ellos son los que inician lo que hoy lo consigues por medio del típico tarjetita y tú vas de banco en banco y sacas tu dinero. Creo que no era su objetivo No, principal. no era su objetivo. Además de todo ese dinero, todo eso que pudieron hacer y todo lo que ganaban y todo lo que recogían, les recordamos a nuestros amigos que también daban una parte a los pobres y hacían labores como las vuestras hoy en día, pues ellos también. O sea, es que incluso cuando fallecía un templario, el jornal, como aquel que dice, por llamarlo de alguna manera, que percibía, se lo daban a un pobre durante X tiempo, sus ropajes, en fin, la comida, en fin. Yo, según he leído, todo eso es así. Bueno, hasta pues, la ropa, después de varios usos, porque cuando faltaba un templario, la ropa se le daba a otro templario, cuando ya, pues ya no estaba quizá con la vista de poderse utilizar, las telas se daban al pueblo, se donaban porque era tela muy buena. La verdad es que dentro de la pobreza. Que si hubiera habido una avaricia, hubiera habido un enfoque a ese tipo de cosas. Y si hubieran sido mercantilistas y avariciosos, lo primero que hubieran sido es ir a bien con el rey.
¿vale? Y el rey Seguir dándole dinero al rey porque para mantener sus excesos y mantener su tren de vida y, ¿sabes? Y no enfrentarse a él. Entonces, No, y la financiación de las catedrales. Que es que con su dinero se financian catedrales, o sea, la avaricia ahí es que no entra, o sea, yo claro. si me pongo a financiar catedrales no saco nada monetario de aquello, es un objetivo espiritual y ahí En resumen a la pregunta. Ay, perdona. No te preocupes. Es que no, es que hemos dejado En resumen. justo la pregunta. Entonces, No te- rey, No, a ver, mira. Papa, el los rey, dos, claramente. No, quiero una Papa, respuesta. Primero es que ahí es. A ver, es que la iglesia en ese momento es templaria. Ellos son la luz más el cister, que siempre se nos olvida. El cister y los templarios son la luz. Ha habido papas cistercienses, o sea, es como decir, papas templarios, no es lo mismo, pero papas cistercienses. La luz de la iglesia son ellos. O sea, ellos están bajo la obediencia del papa. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que primero, el descrédito que está haciendo él, les mete un descrédito brutal. Ya sabía cómo hacerlo, ya lo hace. El papa comete un error, según lo que hemos leído, que en la orden... Pero ya no es lo que hayáis leído. No, es lo que pero es vuestra opinión personal. Ahora, Lo que más busco es vuestra opinión personal. Si el papa, un juicio que dura 7 años, si tú eres el rey, ¿te interesa que un juicio dure 7 años? No, a mí no, personalmente, no me interesa. ¿Quién consigue esto? La Inquisición depende del poder real, aunque es eclesiástico, pero depende del poder de cada rey. Es que eso no lo... Entonces, si el rey quería que lo juzgara la Inquisición, pero no a la orden. La orden se desvanece, se desvincula, se dice que se desacredita y no va a poder cumplir su función, que eso es lo que hace el Papa. El Papa en un momento dado dice, la orden no puede cumplir su función porque está desacreditada. San Juan de Acre, más todos los rumores, toda la basura que suelta el rey. Entonces, la orden desaparece y los templarios son juzgados uno a uno. O sea, es un juicio uno a uno, porque ya dejan de ser templarios. O sea, ya no son templarios. Y los juzgan uno a uno por herejía. Y el rey lo que quiere es juzgarlos él a través de la Inquisición. Entonces los atrapa, los tiene un montón de años. Y el Papa que dice, no, perdona, estos delitos son cuando han sido templarios. Con lo cual van mi jurisdicción, que es a los únicos que tienen obediencia. Y entonces el Papa lucha porque sean así. Y son 3 cardenales los que crean los tribunales donde se van a juzgar. Claro, cuando estaban bajo el poder de la Inquisición, han sido torturados, han sido burradas. Aquí ya no pueden hacerlo. Entonces, claro, mi opinión es que el Papa está dando unas garantías judiciales. O sea, el Papa está protegiendo, por lo menos está garantizando que esto. ¿Qué pasa? Que hay 2 templarios en estas condiciones que empiezan a hablar con todos los templarios y actúan como abogados, que es lo que se necesitaba. Y todos se retractan de lo que han comentado bajo tortura. Estos 2 templarios desaparecen misteriosamente, a manos de quien, pues suponemos de quién son. Al desaparecer ellos es cuando los mismos tribunales del Papa ya no tienen, o sea, los templarios ya no tienen fuerza, porque la fuerza que tenían con ellos ha desaparecido. Entonces vuelven a estar en manos del rey, aunque el juicio es por parte del Papa, pero ya la orden está perdida. Entonces yo personalmente, yo creo que la orden igual, y esa que no, el Papa actuó por lo menos defendiendo la orden. Cometió un error, que es disolverla, ¿vale? Que si no lo hubiera disuelto hubiera sido muy distinto todo, pero al cometer ese error, luego después ya todos los pasos que da es defender a los templarios. Que es, igual muchas personas piensan que no, pero de eso te da odio. Yo odiaba mucho a este Papa. Sí, ¿no? Y a mí Pero me pasa también, por eso el rey obliga al Papa a hacer lo que él tenía interés, que era eliminar a los templarios para no devolver el dinero. No devolver el dinero, obtener más poder, quedarse sus tierras, no tener un ejército que no puedes controlar, porque ellos ya van a volver, o sea, los templarios van a volver. Hay muchos motivos por los que el rey no quiere. Sí, no está claro. ¿Vale? Y personalmente la opinión es que el Papa... El único motivo que podía tener la Iglesia o el Papa era el que hemos comentado, si realmente existía en esa documentación, pusiera en entredicho... De hecho... No, el problema que tiene el Papa es que se necesita que, una vez disuelta la orden, condenarlos
uno por uno a los diferentes miembros que han sido apresados como herejes. ¿Qué es ser hereje legalmente? ¿Vale? Porque si tú naces como musulmán, vives como musulmán y predicas y eres abiertamente musulmán, no eres hereje. ¿Vale? Hereje era si tú habías sido bautizado, habías vivido como cristiano y llegado un momento dejabas de creer en Cristo. Entonces, y empezabas a adorar ocultamente a otro Dios. Entonces eras hereje. Sí, ¿vale? y es más, encima decían que lo que habían estado honrando anteriormente, ya encima lo que decían que escupían a la cruz. Claro, entonces necesitan el aval legal de que ellos estaban adorando a otro Dios que no era Jesús, para ser declarados como herejes, porque evidentemente habían sido como cristianos. Entonces ahí entra, ellos necesitan una pequeña espita judicial para desatar, para desencadenar lo que consiguieron desencadenar. Entonces esa espita, ese matiz, pues es bajo tortura, con una declaración de un inquisidor en el que se inventa una palabra que ya estaba en uso en aquel momento, que era Baphomet. Entonces escriben en un documento que bajo juramento un templario ha dicho la Baphometus. Baphomet era una desviación de Mahomet, ¿vale? Se utilizaba en el Cid, y entonces con eso les da justificación legal para declararlos como herejes, ¿vale? Entonces, porque si eres traidor es otro sistema legal, si eres pecador es otro sistema religioso, pero si eres hereje necesitas ese subterfugio. Bajo ese subterfugio y esa manipulación, que es la de decir Baphomet, por eso Baphomet, luego se ha dicho estupideces miles, muchísimas. Entonces Baphomet siempre es un subterfugio legal que necesitan para condenarlos como herejes. Y bajo la Inquisición. Bajo la Inquisición. Entonces la Inquisición se coge el papelito, a un señor ha dicho que escupían a la cruz y nos dijo, pues ya son herejes, pues ya tenemos el sistema arreglado, se les puede quemar. Por eso tardan 6 años, porque hay que manipular jueces, hay que deshacer de abogados, hay que crear declaraciones falsas. Es que es el Papa el que dice, no, la jurisdicción no es de la Inquisición, es mía. Entonces la lucha está ahí. Sí, pero la Inquisición, cuando necesita, el Papa tiene que ser consciente de esa misma legislación, y si al Papa se le presenta que han dicho Baphometus, claro, el Papa tiene que atarse de pies y manos, y decir, ya se queda como, hostia, ¿aquí qué hago yo? ¿Aquí qué hago yo? Entonces tengo que actuar, porque, jolines, es que o desprestigio al inquisidor mayor, o desprestigio a todo mi tribunal, o denuncio que han sido asesinados dos abogados defensores de él, o... La verdad es que la situación del Papa era jodida. Claro. De hecho, mira si tenía miedo el Papa. Mira si él tenía temor a que después de huir los templarios se volviesen a reagrupar y atacasen, que el propio Papa hace un escrito escondidito diciendo, señores, si esto da la vuelta a la tortilla, yo voy a hacer aquí un escrito que diga que eran inocentes. El pergamino de Chino. Y crea el pergamino de Chino. O sea, ¿qué está diciendo en ese pergamino? Todo lo que ha acusado, he sido obligado a hacerlo y los templarios son inocentes. De hecho, el Papa, sí, hubo un Papa que dijo que este escrito era lícito y era... Lo que pasa es que no han devuelto ni lo sacaron a la honor. pública, ni lo sacaron a la pública en el siglo XII. Ese pergamino, porque él está actuando contra un poder militar. Si fracasa, se lo cagan. Entonces él tiene que tener el gesto y decir, no, oiga, es que yo, si en algún momento... ¿Qué ocurre con el pergamino de Chinon? Esto es una intrahistoria que muchos no conocen, porque el pergamino de Chinon lo conocemos ahora, en el siglo XX. Sí, en el 2021. En el 2021. Mira, los archivos secretos del Vaticano llevaban cerrados a cal y canto, por muy gran investigador que fuera, durante 15 años. ¿Vale? Por motivos que ahora no vienen al caso. De repente hay un movimiento, hace unos años, de crear una unificación templaria. Y ahí hay una investigadora que de repente recibe una oportunidad única en la vida, que se llama Bárbara Frale, de entrar en los archivos secretos, entra en un día y saca los pergaminos de Chinon. Y esos pergaminos de Chinon sirven automáticamente, sobre todo en Italia,
para crear los templarios católicos. Entonces los templarios católicos no van con la cruz del temple, sino que van con el pergamino de Chinon para que sean los monaguillos un trabajo de monaguillos de la Iglesia Católica, ¿vale? Buenos monaguillos y vistosos, pero con el pergamino de Chinon, cuando es un documento que se permaneció oculto durante siglos. De repente es en un momento ideal para que no haya unidad y para decir, no, oye, ¿cómo puedes ser el monarca? Realmente que no es estar en contra, pero ¿cómo puedes supeditarlo? Ay, porque ha aparecido este pergamino. Pero si este pergamino, ¿cómo ha aparecido mágicamente? Porque se lo saben dónde está, le dice la señora Bárbara Fraile que vaya y que lo vea y lo saca. ¿Vale? Fue toda una operación del siglo XX. Bueno, pues yo creo que queda clara esa pregunta. Al final, culpabilizáis vosotros, vuestra opinión, al rey personalmente. Totalmente. Sí, vale. Y el Papa de no haber tenido al Papa le podría decir que comete algún error. Sí, lo culpabilizáis de totalmente como, o sea, no es un 50-50. Por mi parte, como dama templaria, a mí no me gusta que me den la espalda. A mí cara a cara. La honradez es un punto muy importante. Entonces, tanto me dio la espalda el rey como me dio la espalda el Papa. Correcto. A mi forma de sentir. Pero quizá el Papa obligado. Da igual. Un templario moría por salvarte. Correcto. Porque trabajaba para el pueblo, lo he dicho como antes. Correcto. Y para el pueblo. Entonces ayudaba a quienes necesitaban. Y nos tenían siempre ahí. Entonces a nosotros nos dieron la espalda. Sí, y eso no se hace. Ese es el disgusto que yo también lo tengo. Por eso he sacado esta pregunta, porque quería saber vuestra opinión. En este caso yo coincido con Carmen, con la hermana Carmen. Culpabilizo más al rey, pero quizás creo que la Iglesia... El Papa fue un poco traidor, porque el Papa cuando escribe este documento lo escribe precisamente acojonado porque los templarios, cuidado. Ahora estos templarios se reúnen, se reagrupan, atacan y a mí me pelan pelado. Entonces este hombre, como gran cobarde que fue, y perdonadme, no, estamos hablando sinceramente con el corazón. Que habría sido un papa, pero es lo que siento. Este hombre lo que fue es un cobarde. Culpable, cobarde. Vale, sí. El papa por sus locuras y sus gastos y por no querer devolver lo que debía. Perdona, el rey. Y el papa cobarde por no decir, no, por ahí no pasó. Estos son mi tropa y no voy a permitir que la toques. Yeah. Amenazado porque si no esto va a ser de árabe, amenazado por lo que sea, da igual. Hubiera sido poco o bueno, largo tiempo, pero al final lo hubiéramos recuperado. En fin, pues nada, que esa pregunta queda clara y ahora vamos con otra también bastante política.